A ser un poco técnicos con respecto a las emociones. A diferencia de los pensamientos y los otros temas anteriores, este tema es de suma importancia para que ustedes puedan entender un poco acerca de las emociones y las heridas emocionales y de dónde vienen las emociones, ¿no? Sanidad y libertad de las heridas emocionales. Este tema lo vamos a dividir en 5 bloques importantes, que cada uno de ellos tiene una importancia y tiene un objetivo especial. Primero vamos a hablar acerca de la guerra en la mente, las facultades del ser, las facultades superiores y inferiores, el estilo de vida, el cerebro emocional y la gestión funcional de las emociones o cómo ser libre de las emociones negativas. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a iniciar con unas citas muy importantes. Dice, guerra en la mente. La mente es el campo de batalla entre Cristo y Satanás. Es el terreno donde se decide nuestro destino eterno. Ya. Aquí nos está hablando a través de este libro, de esta compilación, el tomo 1 de Mente, Carácter y Personalidad, de que la mente es el campo de batalla. No es afuera, ¿sí? Es dentro de nosotros. De hecho, en el cielo, la batalla inició inicialmente a través de conceptos, a través de ideas que Satanás empezó a introducir en todas las huestes angélicas. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, en este contexto de guerra en la mente, estamos viendo de que hay un conflicto real. ¿Y por qué traigo a colación en este seminario este conflicto? Porque no podemos desintegrar, no podemos aislar la realidad que nosotros como cristianos, que nosotros como pueblo de Dios y que todo el mundo está viviendo. Muchas veces queremos aislar la enfermedad, pero muchas veces ignoramos todo lo que hay detrás de la enfermedad, todo lo que la está acompañando y también que hay un acto cósmico del cual todos nosotros hacemos parte en este preciso momento. Hay una cita aquí súper interesante que de hecho la encontré hoy mientras quería sostener algo que, que quería compartir con ustedes. Ya la tenía organizada, pero estaba leyendo y encontré esta perla. Y la verdad me gustó bastante y por eso la integré. Dice, Satanás estudia la mente. Por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla muy bien. Por miles de años, o sea, esto no es de ayer, esto no es de hace unos añitos, por miles de años, o sea, desde el inicio de la historia de esta tierra, Satanás ha estado estudiando nuestra mente. Por sutiles operaciones en estos días, está ligando la mente humana con la de él. O sea, miren esta parte, cómo lo enfoca. Por sutiles operaciones en estos últimos días, está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos y haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan sus conducciones no saben que Él los está dirigiendo a su antojo. O sea, es algo muy interesante e importante entender esto. La semana pasada hablamos de un versículo muy importante en el libro de Juan donde decía, donde Jesús decía, ustedes son hijos del diablo y los deseos de él es lo que ustedes hacen. Aquí la pulsión inspirada está ratificando de forma concreta lo que Satanás está haciendo en su vida y está haciendo en la vida mía. El tema pasado estuvimos hablando acerca de las conexiones, de que todos nosotros sufrimos porque estamos conectados a la mentira, estamos conectados al mal y eso nos genera dolor. Aquí este pensamiento ratifica que Satanás ha estado estudiando nuestra mente con el objetivo de conectarla consigo misma. Y hay algo muy interesante en esta parte porque dice que él ha puesto en nuestra mente sus propias intenciones. Y ¿sabe algo? Realmente en el conflicto cósmico en que estamos viviendo, ¿quiénes realmente son los que no tienen esperanza? Cuando usted ya lo mira desde este punto de vista, realmente el que no tiene esperanza es Satanás. Realmente el que está solo es Satanás. Realmente el que va a morir es Satanás. Y sabe que él ha tratado de forma inconsciente o consciente introducir esos sentimientos que son su realidad plena a nosotros. Porque él, no sé, yo a veces me pongo a mirar, debe ser difícil para Satanás y todas sus huestes entender de que nosotros seres mortales vamos a ser parte del cielo, incluso muchos van a llenar ese vacío que todos los ángeles dejaron.
Y nosotros, aunque conocemos el cielo desde lo abstracto, desde lo que está revelado, Satanás sabe realmente qué es el cielo. Satanás sabe de forma concreta cómo es el cielo. Nosotros solamente lo sabemos a través del inspirado. Pero quiero que pongan en cuidado a este pensamiento. Sigue diciendo, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimilan, se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Por eso, Satanás se esfuerza constantemente en poner cosas delante de nosotros, en poner películas, en poner tendencias, el internet, todo aquello de lo cual usted se esté alimentando a nivel mental, a nivel de medios, todo lo que usted consuma a nivel de música es lo que está amoldando su mente, su intelecto, y Satanás se ha propuesto de forma directa a trabajar allí. De hecho, hay estudios que dicen que si usted quiere cambiar completamente una generación, la mente de una generación, hay que iniciar 100 años antes. Satanás desde hace muchos años ha venido trabajando para cambiar nuestros valores, nuestra cosmovisión de la vida, incluso nuestra forma de ver el mundo y a Dios. Ahorita vamos a hablar acerca de las facultades del ser. Teniendo en cuenta el conflicto en que estamos viviendo, vamos a introducirnos acerca de las facultades que nos gobiernan, que lo gobiernan a usted y que me gobiernan a mí. Las facultades superiores y las facultades inferiores. Dice, la acción moral vigorosa de las facultades superiores de la mente es esencial para la perfección del carácter cristiano. Y la fuerza o la debilidad de la mente tiene muchísimo que ver con nuestra utilidad en este mundo y con nuestra salvación. Aquí está hablando de que las facultades superiores son las encargadas de eso. La intemperancia en cualquier clase embota los órganos perceptivos y debilita tanto el poder de los nervios como del cerebro. O sea, aquí empezamos a ver que empieza a haber otra vez otro conflicto. Inicialmente, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran guiados por las facultades superiores, que ya más adelante voy a especificarles cuáles son. Pero después del pecado, todos nosotros siendo gobernados por las facultades inferiores. Por eso, como decía Pablo, hay una naturaleza dentro de mí, hay algo que yo no puedo controlar. Siento que hay una ley que me dice, o sea, que me dicta la conciencia. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. O sea, vamos a mirar qué pasa en nuestra mente y cuál es esa ley que gobierna nuestra mente, que nos gobierna a nosotros y cómo Dios tiene una respuesta para todos nosotros en esta parte de nuestra vida. Vamos a hablar desde el cerebro y la mente. El cerebro es la ciudadela del ser. Los malos hábitos físicos afectan el cerebro e impiden que se alcance aquello que se desea, una buena disciplina mental. O sea, el cerebro es esa parte a través de la cual Dios se comunica con nosotros y es la ciudadela del ser, de nosotros. Aquí hay una cita un poco más específica explicando eso. El cerebro es el órgano, el instrumento de la mente. O sea, el cerebro es el caparazón, pero la mente es la que está ahí dentro de la corteza prefrontal, del lóbulo frontal, que toma decisiones, la conciencia, todo eso, y controla todo el cuerpo. Por los, porque los miembros porque los otros miembros del sistema estén sanos, el cerebro debe ser sano. Perdón, para que los otros miembros del sistema estén sanos, el cerebro debe estar sano y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si los hábitos si por hábitos correctos en el comer y el beber se mantiene la sangre pura, el cerebro estará alimentado adecuadamente. Aquí hay una interacción entre el cerebro, la mente y entre la parte física de nosotros. Aquí nos está hablando acerca de que si la sangre está limpia, el cerebro va a estar sano. Y como desde el cerebro se mandan todas las reacciones biológicas y químicas a todo el organismo, pues si la mente está mal, el cuerpo está mal. Aquí nos está hablando de que cuando incurrimos en hábitos no saludables que disminuyen nuestra capacidad mental, pues obviamente vamos a tener un cuerpo inadecuado y también pensamientos inadecuados. Más adelante vamos a ratificar este concepto. Dice, la mente controla el ser humano en su totalidad. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos vincula con los seres celestiales. Todos los órganos físicos son siervos de la mente y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo para dirigir los movimientos de la maquinaria viviente. La actividad armoniosa
de todas sus partes, cerebro y huesos, músculos, es necesaria para el desarrollo pleno y saludable del organismo humano en su totalidad. Ahorita ustedes dicen, ¿por qué estamos hablando de esto sabiendo que vamos a hablar de emociones? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que las emociones hacen parte de las facultades inferiores y que Satanás ha intentado trabajar en nuestra vida para atrofiar las facultades superiores y que nosotros seamos gobernados por las facultades inferiores. Aquí hay un esquema que generó el doctor Payán para entenderlo un poquito más concreto. Aquí, como ustedes pueden ver, voy a mover aquí el cursor. Tenemos en la parte alta las facultades superiores, estas que están en color verde. ¿Qué hay aquí? Tenemos el intelecto, tenemos la conciencia, la razón, percepción y juicio y memoria. Estas están guiadas por la voluntad y la fe. Y ellas, en el diseño original de Dios, están diseñadas para gobernar sobre las facultades inferiores, el apetito, la pasión y el deseo, cosa que hoy vemos que es diferente, porque hoy la mayor parte de personas están siendo controladas por su apetito, por sus pasiones y por sus deseos. Cuando usted mira el inicio de la creación, Dios había dispuesto todo un ambiente perfecto para Adán y para Eva, y ellos eran guiados por esas facultades superiores. Pero cuando el pecado llegó a nuestras vidas, estas dos, por decir así, facultades empezaron a tomar, por decir así, a cambiar. Ya nosotros no somos guiados ni por la razón ni por la conciencia, sino que la mayoría de nosotros nos domina el apetito, la pasión y el deseo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo podemos ver esto de una forma verificable en la vida? Pues bueno, cuando usted ve a una persona que está en la calle, que yo siempre pongo ese ejemplo, se pasa un semáforo y alguien le grita, incluso se ponen a pelear. Es una persona que está siendo guiada por su pasión y por sus deseos. Una persona que está siendo guiada por sus facultades superiores piensa y razona y puede llegar a un acuerdo. Usted puede ver de que muchas de nuestras decisiones, malas decisiones, y analice todas las decisiones malas que usted ha tomado, no han sido decisiones que usted haya tomado en un estado de conciencia y de razón. Siempre han sido decisiones a nivel emocional, a nivel de pasión o por algo que del momento, pero usted no razona sobre eso. Y la mayoría de las decisiones que tomamos siempre han sido alusivas porque hemos dado valor y hemos dado poder a esa pasión, a ese apetito. De hecho, en la vida de Sansón, ustedes lo ven de una forma verificable. Sansón había perdido voluntad sobre todo su ser y había permitido que las facultades inferiores dominaran sobre las superiores. Por eso Sansón se imposibilitó sobre la pasión, sobre esta mujer y finalmente eso terminó en muerte. Y hoy, de hecho, muchos estudios lo ratifican. De hecho, la doctora Marian Rojas Estapé, ella habla acerca de la generación dopamina. ¿Qué es dopamina? La dopamina es placer. Sí, la dopamina es placer, la dopamina es pasión. Entonces, la generación actual es una generación que le encanta el placer, que no quiere un proceso, sino que quiere placer, placer instantáneo, gratificación instantánea. Por eso, cuando usted le dice piense, no piensan. Por eso es que hay tantos problemas, tanto en las parejas, en las iglesias, porque nos dejamos dominar por las pasiones. Vamos a verlo de una forma incluso mucho más profunda y cómo se ve en nuestro cuerpo y en el cerebro. Aquí vemos la parte biológica de lo que usted y yo somos. Entonces, lo que hay aquí detrásito del pelito, de la piel. Este es el cerebro, ¿no? La neocorteza, en otras palabras, es el lóbulo frontal. Es la parte superior, es el encargado de la reflexión, del razonamiento y de todo ello. El cerebro límbico que se encuentra aquí, que es la parte emocional, se deriva aquí como los sentimientos. Y ya la parte reptiliana que está en la parte más de abajo, es la parte que ya es del hacer, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta parte la hemos hablado incluso en temas anteriores, de que lo que pensamos, luego sentimos y finalmente actuamos. Esto es exactamente lo que pasa. Llega la información a través de los sentidos que Dios nos dio, llega, pasa por el tálamo, llega a la corteza prefrontal, allí se procesa, se da una interpretación de la información, finalmente pasa al sistema límbico, se genera una emoción y luego llega ya a la parte reptiliana, como se describe aquí, para generalmente finalizar con una acción. Esto es lo que normalmente sucede, solamente que a veces, más adelante voy a explicar qué es lo que pasa con nosotros cuando nos dejamos dominar por las emociones. Aquí, para ser un poco más específico en esto que hablamos, dice el lóbulo frontal, centro del mando, intencionalidad, conciencia, espiritualidad y la voluntad. O sea, el lóbulo frontal es el medio por el cual Dios se revela a nosotros. Y de hecho,
puse esta parte aquí, el estilo de vida y las facultades superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida tiene de alguna u otra forma la influencia en darle poder o a las facultades superiores o a las facultades inferiores. Y Satanás sabe que eso es así. Él sabe que si daña nuestro estilo de vida, pues vamos a estar incapacitados tanto mental como espiritualmente, para responder de una forma razonable frente a cualquier circunstancia de la vida, frente a algún concepto, frente al mal, incluso frente al pecado y la tentación. Dice, dice, lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Una persona que no hace ejercicio, una persona que no duerme bien, una persona que no se alimenta adecuadamente, y aquí no solamente estamos hablando de ser vegetarianos o no vegetarianos, para no entrar en discusión, que siempre es una discusión en nuestro pueblo. Estamos hablando de una alimentación balanceada que cumpla con los estándares de nutrición, con todos los grupos de nutrición que todos nosotros necesitamos. Porque muchas veces hablamos de quitar la carne, de ser vegetarianos, pero realmente lo que hacemos es que nos alimentamos más, no nos nutrimos, comemos una cantidad de harinas, cantidad de dulces, pero no se está nutriendo el cuerpo. Y cuando hablamos de un estilo de vida equilibrado, estamos hablando de nutrir el cuerpo, no de alimentarnos porque me gusta, sino porque necesitamos nutrir nuestro cuerpo para que pueda producir sangre saludable, para que así nuestros pensamientos fluyan de una mejor forma, nuestro razonamiento, nuestras percepciones sean objetivas en todo lo que somos nosotros, ¿no? Sigue diciendo acá, la mente afecta la salud física. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está enfermo, el otro también está afectado. La condición de satisfacción en hacer feliz a otros crea una alegría que repercute sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y tonificando todas las joyas. Si ustedes se pueden y analizan aquí, esta cita fue escrita y fue revelada en 1876. O sea, eso fue hace más de 100 años. O sea, y así todo lo que estoy compartiendo tiene una revelación de más de 100 años. Hoy por hoy, ustedes pueden ratificar con estudios científicos en cualquier página científica qué influencia tiene la mente y el cuerpo y cómo esto enferma, cuando uno está enfermo, enferma al otro. Y a veces nosotros nos hacemos como los de los oídos sordos, como que esto no es para mí. Pero de hecho, la Biblia dice, Salomón dice, el corazón alegre es medicina para el cuerpo. Y cuando la mente enferma, pues el cuerpo también enferma. Hay muchas personas actualmente que tienen una cantidad de problemas físicos que cuando usted va y analiza bien qué es lo que pasa, es la somatización de algún problema emocional, de una emoción reprimida, de una herida. Incluso conozco muchos casos que sufren de diferentes anomalías físicas, pero cuando se va y se rompe con el esquema mental, se logra procesar esa emoción de forma positiva. La persona dice, oiga, llevaba tiempo sin dormir y ahora puedo dormir bien. O sea, para que vamos a empezar a mirar qué influencia y cuál es la relación que tienen estos dos sistemas, el cerebro y las emociones. Aquí ya vamos a introducirnos más en la parte de las emociones. Espero que estén conmigo, espero que no se pierdan y si tienen alguna pregunta, vayan anotándola para que se puedan conectar. La regulación de las emociones. Según el doctor Russell, dice las emociones y los sentimientos a, a menudo dominan las fuerzas intelectuales y cognitivas. Él está hablando de que en la sociedad actual los sentimientos y las emociones están dominando por encima de la razón y que no debería ser así. Mientras que no se dice, mientras que no es lo deseable que las emociones se sobrepongan a la razón, en lo que toma decisiones tampoco es beneficioso que las decisiones se hagan en un sentido frío. O sea, aquí está hablando de que tiene que haber un equilibrio entre la razón, un estado emocional equilibrado y las decisiones que tomamos. Ahorita, emociones versus sentimientos. Un punto importante para que ustedes tengan ahí. Las emociones no son lo mismo que los sentimientos. Las emociones es algo que pasa de forma automática en momentos, algo biológico. En cambio, los sentimientos tienen una repercusión mental. Los sentimientos tienen ya una connotación y una interpretación mental. El sentimiento es como, por ejemplo, usted, o sea, algo que le genere rabia. O sea, los sentimientos son momentáneos. Perdón, las emociones son momentáneas. Los sentimientos son más cultivados y están sobre el tiempo. Aquí vamos a hacer aquí, vamos a compartir aquí este esquema. De aquí no se ve muy bien, pero quiero que ustedes puedan entender esto que es sumamente importante.
El hipotálamo tiene la influencia sobre el lóbulo frontal. Aquí, como ustedes pueden ver, esta parte de aquí que estoy señalando es el lóbulo frontal. Esta parte de aquí es el tálamo y ya la parte de aquí es la parte de la amígdala y todo lo que tiene que ver con la parte de las emociones, ¿no? Resulta que usted recibe información a través de los ojos, el olfato y el gusto y el tacto. Dependiendo de los estímulos que usted reciba, este que está aquí, el tálamo, influencia, se influencia y fortalece o las facultades superiores o las facultades inferiores. O sea, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros no tenemos un dominio objetivo y prudente sobre nuestros hábitos, sobre lo que vemos, sobre lo que hacemos, y somos más emocionales, un poquito más carnales, por decir así, se fortalece más la parte del sistema de las emociones. Por eso hay muchas personas que usted intenta hablar con ellas, intenta razonar, pero no están ahí en sí. En cambio, hay circunstancias y hay estímulos que fortalecen y hacen que el tálamo influencie más sobre el lóbulo frontal. Aquí hay un nervio, este nervio que está aquí, porque de hecho el tálamo es también el encargado de trabajar con algunas reacciones biológicas del estómago. Y hay estudios que de hecho hablan que dicen que el estómago es el segundo cerebro, porque después del cerebro, el estómago es el lugar que más tiene neuronas. Y hay una conexión concreta entre el cerebro y el estómago. Entonces, muchas veces, a veces nos sentimos mal, pero es porque estamos comiendo mal, porque no estamos teniendo una dieta, no estamos teniendo un estilo de vida saludable y eso afecta y nubla el lóbulo frontal. Por eso es que a veces no entendemos, por eso es que a veces no podemos gestionar nuestras emociones de forma positiva, por eso es que a veces no podemos tener una relación saludable con alguna persona porque no estamos durmiendo, no estamos comiendo bien, no estamos haciendo actividad física, estamos comiendo un poco de grasa, un poco de harinas, el cuerpo se está cargando y por ende, como se está cargando, pues esto nubla el lóbulo frontal y no vamos a tener como una adecuada como digo la palabra, no vamos a tener un adecuado estado para poder enfrentarnos contra esto. De hecho, aquí dice, en una cita de Mente del Carácter y Personalidad, dice, el cerebro y los nervios están en íntima relación con el estómago. De los errores prácticos en el error, en el comer y el beber, resultan pensamientos y hechos erróneos. O sea, esto no es algo que yo me estoy inventando, algo que yo me imagino, algo que no. Aquí de una forma concreta ya está revelado. O sea, en el mal comer incluso salen malas emociones y malos pensamientos. El estómago, el estado de la mente tiene que ver mayormente con el estado de la salud del cuerpo, en la forma especial de la salud de los órganos digestivos. Ahorita yo les hago una pregunta. ¿Qué facultades son las que están reinando en su vida hoy? ¿Son las facultades superiores? ¿Usted es una persona que se deja guiar por la razón, por lo que dice la palabra de Dios? ¿O usted siempre está siendo guiada por el apetito, por las pasiones, por las emociones? ¿Y sabe algo? El ser guiado y ser guía y el dejar guiar nuestra vida por las facultades inferiores siempre nos genera dolor, siempre daña, siempre nos genera heridas, siempre hace una bomba de problemas alrededor nuestro. Aquí, para finalizar esta parte, esta parte aquí de lo que estamos hablando, eh, quiero como esquematizar algo de lo que pasa, ¿no? El tálamo está aquí, es algo chiquitico que hay allí, que es como una almendra que está en el cerebro. Él es el encargado como de recepcionar la información, ¿no? La información recuerde que viene a través de los sentidos, pero aquí hay tres caminos, el camino A, B y C. Y nosotros estamos guiados por alguno de esos tres caminos, ¿no? El camino A, usted recibe la información, el tálamo la lleva a la neocorteza, al lóbulo frontal, usted lo procesa, ese es el camino A, ¿no? El camino B es que pasa exactamente lo mismo, llega la información a la neocorteza, y de ahí la pasa a la amígdala y finalmente ya genera una acción y un sentimiento. O sea, ese es el estado normal. Pero resulta que aquí en la parte C, en el camino C, es diferente, ¿no? Porque resulta que entre el sistema límbico y el tálamo dice que hay un nervio que los conecta directamente. Entonces, es porque Dios nos diseñó, no sé si ustedes han escuchado el famoso cerebro reptiliano o el cerebro de escape, ¿no? Que cuando por lo menos usted está en la calle y usted ve que viene un carro, usted no empieza a razonar, bueno, ¿será que ese carro me va a atropellar? ¿Será que ese carro a cuánto viene? No, nada, eso automáticamente pasa.
pasa a esa parte del sistema de nuestro cuerpo y usted automáticamente salta, pega un brinco y reacciona, ¿no? O cuando usted va por de pronto en un bosque y de repente usted ve una culebra, usted no va a decir, bueno, voy a mirar, voy a coger el libro a ver si esta culebra es venenosa. No, no, usted no, ahí no razona, usted automáticamente reacciona allí introducido. Y es que, dado a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar y al gobierno que le hemos dado a las facultades mayores, ya no pasa ni el paso A ni el paso B. O sea, nunca, eso ahorita no está pasando mucho en las personas. Estamos siempre siendo guiados. Llega la información y automáticamente se va al sistema emocional. Entonces no estamos pasando por el filtro de la conciencia, el filtro de los valores, el filtro del ser que Dios ha puesto en nosotros para filtrar todo lo que nos pasa. Por eso es que muchas veces nosotros nos vemos imposibilitados para gestionar nuestras emociones. Por eso, ustedes ven que cuando la gente no piensa y reacciona emocionalmente, mata, ultraja, o sea, eso pasa en una cantidad de cosas y luego dice, uy, pero yo no pensé, yo cómo hice esto. Es porque eso usted no lo pasó, no lo procesó por el lóbulo frontal, sino que pasó derechito allá a este sistema, pasó derechito. Y eso es lo que pasa actualmente con la gente que nos rodea. Toda la gente vive en este sentido. O sea, toda la gente con la que usted se rodea. A mí me impresiona bastante ver que y yo hablo mucho de los carros porque, de hecho, a mí me toca transportarme bastante aquí en Medellín y casi que todos los días que paso por el centro veo que hay una discusión entre un conductor y otro conductor, que porque uno no le puso la direccional. Y si ustedes supieran cómo se pone esa gente, se ponen bravos, se bajan del carro, empiezan a pegarle puños y o sea, esa gente no está procesando esa información. Alguien sabio, ¿qué haría? O sea, piensa y va a charla con la persona cómo lo solucionamos, que es lo debido. Pero resulta que eso no está pasando ni en la iglesia, porque ni en la iglesia, ni en el hogar, ni en nuestras vidas. Porque nosotros le hemos dado demasiado poder y es allí de lo que habla de hecho Pablo. Hay otra ley en mí, hay una naturaleza dentro de mí que yo no entiendo. Pero cuando usted la ve desde esta perspectiva, está la parte espiritual, que es el lóbulo frontal, donde Dios se transmite, donde Dios se revela, y está la parte carnal, que son las facultades inferiores. Y dependiendo a quien usted más alimente, es lo que va a gobernar sobre usted y es lo que le va a dar la capacidad no solamente de sanar, sino de comunicarse y también tener una comunión plena con Dios. Pero bueno, vamos a un caso práctico, algo práctico que sucedió hace tiempo y quiero que si ustedes tienen sus Biblias me acompañen al libro de Salmos. Usted sabe que el libro de Salmos es un libro que habla de las experiencias reales de los seres humanos, habla acerca de lo que ellos vivieron y ellos aquí han relatado sus experiencias vividas, sentimentales, emocionales, de todo lo que vivieron. Pero hay un salmo muy particular. De hecho, este salmo en las investigaciones habla de que muchas veces intentaron sacarlo de la Biblia porque es un salmo que no concuerda con los razonamientos lógicos que tenemos de Dios. Y vamos a iniciar. Esta historia, este salmo, habla acerca de la experiencia de David. Dice, es más, el subtítulo dice, clamor de venganza. Dice, va a iniciar en el versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Aquí David está alabando a Dios y dice, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí, han hablado contra mí lengua mentirosa. Aquí David está hablando y expresándole a Dios y diciendo, o sea, hay alguien que está hablando contra mí, Señor. Hay alguien que me está haciendo daño. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Aquí David está también hablando de que hay algo que están haciendo a David en su vida que es injusto, o sea, él no entiende por qué viene y por qué la gente hace eso. Sigue diciendo, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. O sea, cuando dice en pago de amor me han sido adversarios. Aquí David está hablando de que él dio amor, él dio protección, él dio identidad, pero en cambio de eso le están dando adversidad, le están dando ultrajos. Pero dice, pero yo oraba. Ahora yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que David orara por ustedes? Ustedes pueden ver que en la Biblia David tiene unas oraciones muy bonitas.
Y bueno, si quieren levantan la mano, ¿a quiénes les gustaría que David orara por ustedes? Bueno, por aquí la hermana María dice que a ella le gustaría que David orara por usted. Pero vamos a ver si al final de esta oración usted le gustaría que David orara por usted. Sigamos leyendo lo que dice Salmos. Me han devuelto mal por bien y odio por amor. Ahorita sigue David y empieza David a abrirse, dice, Señor, pon sobre el impío a Satanás a su diestra. David está siendo completamente honesto y dice, Señor, tengo mucha rabia, tengo mucha ira, ponga sobre esa persona a Satanás a su diestra. Pero no se queda con esto, él sigue hablando, dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y que sus oraciones parezcan pecado. Aquí se está empezando a poner buena la cosa. David está empezando a decir, Señor, que cuando sea juzgado, que salga culpable y que cuando clame usted, Señor, que aparezca como pecado. Sigue diciendo, sean sus días pocos, tome otro oficio. ¿De qué está hablando aquí David? Sean sus días pocos, pero aquí abajo ratifica, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Aquí David le está deseando la muerte a esa persona. Sigue diciendo, ande sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren, y procuren pan lejos y desolados de sus hogares. Sigue diciendo el versículo 11, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien se compadezca de sus huérfanos. Como ustedes pueden ver, aquí David está siendo completamente honesto delante de Dios. Está abriéndose y está quitando todo, o sea, está siendo completamente honesto, está haciendo como se está entregando, está hablando, y de hecho de las palabras que él habla aquí son fuertes, porque de hecho se nos ha enseñado de que maldecir es pecado, se nos ha hablado de que desear la muerte de otras personas es pecado. Pero David aquí lo está haciendo y este salmo incluso está en la Biblia y ha sido revelado y ha sido escrito para que nosotros aprendamos una lección muy grande. Sigue diciendo, su prosperidad sea destruida y en su generación y que a su generación sea borrada. Venga en memoria ante Jehová la maldad de su madre. Imagínense. Ya ahorita no solamente se queda con él, sino que ahorita se mete con los hijos y ya dice, no, señor, pero es que no solamente esa mujer para que Dios los hace hijo, ahorita se mete con su madre. Y eso pasa muchas veces. Cuando usted tiene ira con una persona, usted empieza a pelear con el perro de la persona, con la madre, con el papá, con el hermano y empieza a hacer como algo grandísimo y empieza a odiar toda la gente de esa persona que le hizo daño. Y aquí él se mete con la madre, dice eh, dice, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y dice, y que él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se ha acordado de hacer misericordia y ha perseguido al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Aquí David está hablando acerca de eso, pero como podemos ver ya luego, nos saltamos aquí al versículo 21 y dice, y tú Jehová, Señor mío, favorece por amor de tu nombre, líbrame por tu misericordia que es buena. Versículo 22 dice, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. David está siendo completamente honesto con lo que siente, con esa emoción negativa que tiene en su corazón, con esa herida de que alguien esa herida que alguien generó en su vida. Él está siendo completamente honesto con Dios. Y si ustedes se pueden mirar, aquí el principio está, primer punto, en que es real, nosotros somos heridos, experimentamos emociones y las emociones no son pecado. Pero ¿en qué consiste en que sean pecado o no? ¿Cómo las estamos gestionando? ¿Sí? ¿A quién las estamos derivando? En el caso de David, él fue y oró, abrió completamente su corazón a Dios, fue completamente honesto de lo que sentía. Y luego le dice, Señor, mi corazón está herido, mi corazón está afligido dentro de mí, lo dice en el versículo 22. Sigue diciendo, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Aquí ya está siendo más honesto de lo que él está viviendo. Está diciendo, Señor, estoy débil, o sea, no tengo una estabilidad en mi vida. Sigue diciendo, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Esta emoción
este sentimiento, esta herida que estaba en la vida de David, había disminuido todo concerniente a su vida. Aquí dice que él estaba delgado porque es que una emoción reprimida, una emoción no gestionada, seca a una persona, la enferma, no solamente emocionalmente, esa persona se le da dolor de cabeza, a nivel digestivo se daña, y cuando uno mira la parte biológica de lo que es el sistema endocrino con una mente deprimida, es completamente tremendo, o sea, todo lo que hace una emoción negativa. Sigue diciendo el versículo 25: yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miran y se burlan y menean la cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, mas bendice tú. Levántese, mas sean, perdón, levántese, mas sean avergonzados, consíguese en tu siervo, perdón. Finalicemos en el versículo 31 y dice, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le han juzgado. Cuando se pone a mirar en los primeros versículos, Salmos está dividido, este Salmo está dividido en varias partes. La primera parte está en la emoción, está en el dolor, en lo que le generaron a David. La segunda parte está en la ira, en esa emoción que está a flor de, hasta usted la ve ahí, que él cómo la expresa e incluso empieza a emitir acciones contra la familia, contra los hijos, y dice, Señor, que se borre su nombre de los libros, que no haya memoria de él. O sea, él está hablando realmente de lo que sentía. Pero mire que después de que él se libera, él expresa todo eso, luego él te dice, Señor, es que la verdad me duele lo que me hicieron. Él no lo está ignorando, él lo está reconociendo. Señor, me dolió lo que me hicieron, siento ira, pero luego de eso empieza a aferrarse a la promesa de él y él incluso expresa lo que esa herida, lo que le hicieron, le ha generado a su vida. Dice que estoy delgado, mis huesos han desfallecido, todo eso, y él es sincero con él, con Dios. ¿Cómo podemos ver aquí Dios cómo puede traer sanidad y libertad y cómo trajo sanidad y libertad de estas emociones y pensamientos negativos en la vida de David? Podemos mirar en la vida de Jesús que él también fue humillado, que él también fue ultrajado y que de hecho él vivió todo lo que David vivió, no de la forma exacta, pero sí en las heridas y en los pensamientos. Y David pudo encontrar ese consuelo real en la vida de Cristo, pudo encontrar ese consuelo real en Dios, en su Padre, expresar honestamente lo que él vivió. Quiero hablar aquí acerca de las oraciones. Dice, la oración no es expiación del pecado y de por sí no tiene virtud ni mérito. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. La oración más elocuente son palabrerías vanas si no expresan los sentimientos sinceros de el corazón. ¿Por qué Dios respondió a la oración de David? ¿Por qué Dios dio una respuesta objetiva a la aflicción y a las emociones que tenía David? Porque él no intentó ser perfecto delante de Dios. Él no fue con hipocresía, él no fue con un manto de santidad, él no intentó ser santo, él fue completamente honesto. Y de hecho aquí en la inspiración, porque de hecho está aquí, esto está en mi historia de curación, habla de que las oraciones más elocuentes son palabrerías vanas, si no expresan los sentimientos sinceros de el corazón. Y yo le quiero preguntar, ¿usted cómo va a Dios? ¿Usted cómo va a Dios? O sea, ¿usted cómo se presenta delante de Dios? Intenta ser perfecto, intenta hacer muchas cosas para decir, Señor, hice esto para que me aceptes, intenta ganarse el perdón de Dios. O usted va como está en ese momento de aflicción y expresa sus sentimientos reales delante de su presencia. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperamos que Él lo hará, es la oración de fe. La oración de fe es esa oración sincera que brota del profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y llena y va a Dios como a alguien del cual sabemos que podemos recibir algo que nos puede sanar. Dios no quiere que nuestras frases sean simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se sostiene en el quebranto por la convicción de su pecado y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. Dios
escucha el corazón quebrantado. Dios está presto. De hecho, hay una cita en El deseo de todas las gentes, en el capítulo donde hablan acerca de María Magdalena, donde habla de que aquellas palabras que no han sido oídas por oído humano, aquel llanto que no ha conmovido corazón humano, aquellas lágrimas que nunca han visto, que nunca ha visto persona humano, han sido reveladas y siempre han estado presentes delante de la presencia de nuestro Dios. Nada de lo que usted y yo hemos vivido, esa emoción, ese dolor, ha sido ocultado de la presencia de Dios. Él lo tiene allí, Él lo tiene presente. Él está esperando diariamente en que usted y yo vayamos sinceramente frente a eso que nos está pasando o que estamos viviendo, frente a eso que nos dolió, para que Él lo restaure y lo sane. ¿Qué pasa con las emociones negativas? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? De hecho, aquí dice que los efectos de la ira en nuestro estómago dice, mi estómago está hecho un nudo, tengo mariposas en mi estómago. O sea, la ira genera esto en nuestro cuerpo, dolores de cabeza, dolencias, aumento del cortisol, deprime el sistema inmune. O sea, esto elimina nuestra vida. De hecho, hay estudios un poquito más objetivos frente a esto que estamos hablando de lo que hacen las emociones reprimidas. Y aquí en ese estudio habla de que las emociones reprimidas o no gestionadas a largo plazo generan enfermedades cardiovasculares. Y no traje el estudio, pero mientras estaba en una clase con la doctora Joana, ella es en medicina natural y funcional, ella nos presentó un estudio de que casi el 90% de las mujeres que generan un cáncer de mama ha sido porque han tenido una pérdida emocional de un padre, de un hijo. Y ella nos mostró el estudio, no lo traje aquí porque no lo encontré en mis apuntes, pero ella nos hablaba de que la mayor parte de los problemas físicos, y en el caso del cáncer de mama, están todos relacionados con una pérdida. Hicieron un estudio y un sondeo más o menos de unas 100, 200 mujeres, y empezaron a mirar cómo se desarrolló el cáncer de mama y empezaron a evaluar y llegaron al punto donde ellas empezaron a decaer emocionalmente, empezaron a decaer. Y es que siempre que tienen una pérdida emocional, siempre que tienen esa pérdida, generan algo, un vínculo, eh, algo en nuestro corazón, algo realmente en nuestro cuerpo y generan esa parte patológica. De hecho, con mi esposa el año pasado estuvimos en una casa, mientras hacíamos obra misionera y trabajamos con una comunidad, llegamos a una casa de una señora. Esa señora estaba en la cama. Cuando nosotros llegamos a visitarla, a encuestar, ella estaba en la cama, completa, es delgada, una señora adulta, en apariencia pareciera como de unos 70 años. Y le pedimos la oportunidad de que nos diera la oportunidad de compartir con ella unos seminarios de salud mental y familia. Y ella dijo, sí, mijitos, vengan, acérquense. Aquí están las puertas abiertas. Era una señora muy amable, pero muy enferma físicamente. Tenía diabetes, tenía vértigo, tenía bueno, una cantidad de problemas. Cuando empezamos con el primer taller, ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y mi esposa le preguntó de dónde venían esas lágrimas, porque siempre no le preguntamos por qué, ¿no? Siempre hay que preguntar de dónde viene. La palabra por qué en una sesión o en alguna cosa siempre bloquea la mente de una persona, que es como algo de juicio. Y ella empezó a relatarnos toda su historia. Bueno, ahí finalmente la escuchamos, oramos por ella, le dimos esperanza y la señora, bueno, empezó mejor. Volvimos al otro día a continuar con el taller. Entonces, otra vez empezamos a compartir con ella el taller de salud mental y otra vez la señora empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le pregunté a ella que si ella siempre había sufrido de diabetes, si ella siempre había sufrido de vértigo. Incluso ella la habían operado en cáncer de mama. Entonces ella me dijo, empezó a hablar ya de la historia pues real, ¿no? De lo que la gente no quiere hablar. Y empezamos a escucharla y resulta que esta persona eh, salió de la casa con el deseo de ser feliz, como muchas personas. Se casó y decía ella, decía, uno se casa con el deseo de llegar por salir de ese infierno, de salir de ese infierno de la casa, y uno se casa y cae en las brasas, decía la señora. Y eso le pasó a ella. Salió de un hogar disfuncional donde recibía mucho maltrato de parte de su papá, de su mamá, y se casa con un hombre mayor que ella y empiezan una relación. Llega el primer hijo, pero resulta que este hombre la empieza a engañar con otra mujer y ella se da cuenta y lo deja. Y allí empezó el problema. Empezó a sentirse mal físicamente.
Pero bueno, no hace caso omiso a esto. Ella sigue avanzando con su vida. Después de eso, encuentra otra pareja y otra vez a vivir con él. Su hija ya grande, sin padre, sin una estructura familiar, crece y se va a vivir, creo que es aquí en Medellín, creo que ella vive aquí en Medellín, la hija. La hija ingresa en malos pasos y la embarazan a los 13 años. Entonces ya la hija, como no tenía responsabilidad de sí misma, le dice a la mamá, mamá, estoy embarazada. Y la mamá le dice, no, mijita, no voy a abortar. Entonces la abuela empieza a hacer cargo de la niña y de la nieta. Ya tiene la otra carguita encima. Esa vía siguiendo, el señor con que se juntó empieza a maltratarla. Y luego le quita todo lo que tiene. Es una historia trágica, pues, si parece una película, pues es algo real. Le quita todo lo que tiene y se va. Y ella queda ahí. Ahí, a- a- ella se desmaya y la llevan al hospital y le descubren un cáncer de seno. Ahí inicia el problema. Después de cáncer de seno, se logra recuperar. Ella era una persona de bastante peso, por ahí empieza de para atrás. Luego se recupera un poquito de eso. La hija empieza en malos pasos, empieza a vender droga, empieza a prostituirse y la llaman y le dicen, Su hija, si no se organiza, la vamos a matar porque está en malos pasos". Entonces, ¿qué sucedía ahí? La señora se enferma, como puede, presta plata y mueve la hija a otro lugar. Y otra vez llega y la internan en el hospital, le descubren vértigo, entra en una depresión profunda y eso como consecuencia, y con los medicamentos y todo eso, tiene diabetes, tiene hipertensión, problemas de la tiroides, una cantidad de problemas. Sigue ahí, medio se recupera, ¿no? Y vuelve ya a la casa. Resulta que nosotros con mi esposa pensamos que ella en apariencia tenía como unos 70 años, pero la señora tenía 55 años. O sea, 56 porque eso fue el año pasado. O sea, el dolor emocional que había tenido, todas esas pérdidas, habían hecho un desastre con su vida física. Y luego empezamos a trabajar con ella, empezamos a darle amor, empezamos a escucharla, empezamos a hacerle incluso unas terapias manuales, hidroterapia, a ajustar un poquito su dieta. La señora siempre a las 5 de la tarde le daba, le daba vértigo. Y en los índices de diabetes, o sea, cuando se tomaba la glicemia, eso no bajaba de 500 600. Y ella se aplicaba insulina y eso no bajaba. Entonces, o sea, siempre era ese problema. Entonces yo llegué y verifiqué la manilla. Yo, ¿será que eso está vencido? Porque cuando ese equipo está vencido, pues esos resultados son muy altos. Ella se tomaba todos los medicamentos, se aplicaba la insulina, pero esa insulina, esa glicemia no le bajaba, eso no se estabilizaba. Entonces yo empecé a charlar con ella seriamente y le empecé a preguntar, y empezamos a hacer unos cambios con ella y yo le dije, hagamos algo, ¿usted tiene fe? Le dije así, sí, 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 yo le dije, usted tómese o no se tome la insulina, eso no le baja, eso no le baja. O sea, tómese, aplíquese o no le aplique, eso no le baja, eso le sigue igual. Antes tendía más a subir. Yo miré todo el balance de ella y eso era 700 500, o sea, eso da para un coma diabético. Y entonces empezamos a trabajar, empezamos a orar con mi esposa y a hacer un proceso de oración con ella. Y le dijimos, acuéstese a dormir. La señora se acostó feliz, empezamos a cantar e irnos con ella, a darle esperanza. Esa semana, esa insulina bajó a 100 120 sin aplicarle medicamento. Luego al otro día, después de una semana, que eso yo dije, wow, increíble, y yo ya lo había verificado incluso en otros casos, eh, le dije a la señora, pasó algo con ella y la llamó la hija. La llamó la hija y al otro día me llama el esposo de que la señora está borracha y le miró la insulina, 700. Entonces ahí podemos ver un indicador emocional. O sea, finalmente, pues tuvimos un tiempo con ella, ella se mejoró mucho, pues ya nosotros nos trasladamos. Pero ¿por qué hablo acerca de esto en este caso de las emociones? Porque una emoción no gestionada, una herida no procesada positivamente con Jesús y con Dios, disminuye toda la vida de una persona. Yo lo he visto en muchos casos, disminuye todo el potencial de una persona que puede ser brillante,
pero tiene esos trastornos, tiene esas dificultades emocionales, esos bloqueos, eliminan todo lo que hay. Aquí este estudio lo ratifica y aquí incluso otro que encontré que, o sea, aunque es un poquito viejito, pero también lo ratifica, de que, o sea, una emoción negativa que no ha sido expresada o que no ha sido procesada, genera dolor de cabeza, problemas gastrointestinales y fatiga crónica. O sea, aquí podemos ver de que tiene una repercusión concreta, pero cuando miramos la vida de David y analizamos lo que estamos leyendo, tiene que haber un proceso con Dios. Y usted y yo podemos ir sinceramente a Dios completamente como somos para que Él procese eso. El problema de nosotros es que nosotros somos muy hipócritas. ¿Cómo está? Muy bien, pero por dentro está muriéndose. Porque es la realidad. Hola hermano, ¿cómo está? Aquí en la lucha, aquí bien, bien. Pero luego llega un punto donde no podemos con eso y hacemos un desastre, nos enfermamos, podemos ver muchas cosas. Aquí hay 10 principios que podemos ver de la historia de David. Primero, primer punto que ustedes tienen que tener en cuenta. La sanación de una emoción negativa, la gestión positiva de una emoción negativa es un proceso, ¿sí? Eso no es algo que usted va a hacer de un día para otro. De hecho, ustedes ven este salmo y creerán que ese salmo fue escrito de una sola tacada. Pero David, para llegar a esa conclusión de que Dios lo restaurara, eso fue un proceso. Primero es un proceso. Segundo, Dios es quien da la sanidad, no usted. Tercer punto, mi sanidad no depende de que otra persona cambie. David no iba a recibir sanidad si Dios iba a hacer, aunque Dios hiciera todo lo que él le decía, Señor, mátalo, Señor, que su nombre sea erradicado. David no iba a recibir sanidad, aunque eso pasara. La sanidad de David dependía de que confiara completamente en Dios, la parte más frágil de su corazón. Otro principio. Al entregarle a Dios nuestro corazón herido, le permitimos que Él revele nuestras creencias negativas y sentimientos de nuestro corazón. Cuando usted entrega eso y cuando usted aplica el principio bíblico que dice, muéstrame lo que yo no veo, Señor, y si dice mal, no lo haré jamás. O sea, donde dice que Dios nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. Es que Dios nos va a enseñar qué es realmente lo que nos está dañando. Sigue aquí. Principio 6. Le permitimos que Él pueda quitarlas y reemplazarlas por su paz, por su amor y por su felicidad. Séptima, Jesús puede se pudo identificar con David y también se pudo identificar con nosotros. Jesús dio una respuesta concreta a la vida de María Magdalena, a la vida de Pedro, cuando Pedro estaba decepcionado por haber traicionado a Jesús. Jesús dio una respuesta a la mujer adúltera. Jesús dio una respuesta a tantas personas y Él también lo puede hacer con usted. Usted no es la excepción, usted no es el caso perdido. Dios tiene una respuesta para usted. Jesús ganó el derecho de ganar la confianza de David y sanarlo, porque Jesús vivió y vivió en experiencia todo el dolor del ser humano para poder dar respuesta a nosotros. Y también puede ganar nuestra confianza para hacernos sanos y libres. Octavo, podemos permitir a Dios ser Dios. Nosotros nunca le permitimos a Dios ser Dios. Siempre queremos hacer todo por nuestra propia fuerza. Se nos olvida que esto es por gracia y de forma de disponer nuestro cuerpo y nuestra vida a Él. Así que fue Dios quien reveló lo que había que cambiar en el corazón de David. ¿Fue usted mismo? No, fue Dios. Muchos cristianos dicen que porque han perdonado a una persona, su pasado está en el pasado, pero lo mismo las mismas angustias, mensajes negativos, pensamientos siguen todavía presentes en su corazón, causando dolor, creando problemas en sus relaciones significativas. Ellos han dicho la palabra, te perdono, pero esa palabra solo ha sido dicha. Nunca han ido a Dios de una forma sincera para que lo haga. Han sido sinceros y la sinceridad no es suficiente. La sinceridad no es un sustituto de permitir que Dios haga un trabajo en nosotros. De hecho, David aquí dice, prueba mi corazón y escudriña mis pensamientos. No es suficiente que usted sea sincero, no es suficiente que usted diga te perdono. Lo que usted tiene que hacer es permitir que Dios entre a su corazón y le muestre y escudriñe su vida para que Él le dé libertad y sanidad a aquello que le está afligiendo. Podemos confiar lo suficientemente en Dios para que escudriñe en nuestro corazón, así que le estamos confiando a Dios la parte más frágil de nuestra vida. Otro principio, y es el último, y es que nosotros muchas veces sustituimos esta rabia por temor y ansiedad.
sea, este principio lo podemos ver y muchos de nosotros sustituimos la rabia, el rencor, el trauma por otras cosas. Aquí aprendemos de que sustituir no funciona. Poner una capa, poner una barrera no funciona. Y para finalizar, finalizo con un versículo que dice, eh, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y él salva a los contritos de espíritu. Como podemos ver desde el inicio de la presentación, dividimos el tema en varias partes, ¿sí? Primera parte hablaba acerca del conflicto, que tenemos que estar conscientes del conflicto en que estamos. La otra parte habla acerca de la influencia y de las dos